Dibujó una sonrisa en el muro del templo. Esta le devolvió la sonrisa y abrió una grieta. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. Las antiguas ruinas del templo permanecieron silenciosas y olvidadas en la densa jungla, intactas durante siglos, hasta que el profesor Daniel Hayes las encontró por casualidad. Armado solo con una mochila llena de equipo científico y una curiosidad insaciable, Daniel se secó el sudor de la frente mientras estudiaba los desmoronados muros de piedra del templo. La expedición arqueológica había sido idea suya, financiada con un presupuesto limitado después de que sus colegas universitarios, más cautelosos, descartaran sus teorías sobre una civilización premina desconocida. Ahora, solo en el claro, con su teléfono satelital sin batería y su asistente de investigación con 2 días de retraso con los suministros, comenzaba a cuestionar su propio juicio. Los muros del templo se alzaban sobre él, cubiertos de extraños símbolos, diferentes a cualquier escritura antigua que hubiera encontrado en sus 15 años de investigación de campo. Parecían cambiar bajo la luz del sol moteada, como si tuvieran vida bajo la superficie. Daniel había pasado 3 días documentando cada centímetro del exterior, pero aún no había encontrado la entrada. A la 4ª mañana, frustrado y con poca agua, Daniel se encontró contemplando una sección particularmente vacía del muro del templo. La piedra era más lisa allí, casi pulida en comparación con la superficie erosionada que la rodeaba. Impulsivamente, buscó en su bolsillo la tiza que usaba para marcar los artefactos. Quizás fuera el aislamiento, el calor o los extraños sueños que había tenido desde su llegada al templo. Sueños de conversaciones susurradas en idiomas que no entendía. Pero algo lo impulsó a dibujar una simple carita sonriente en la piedra vacía. La tiza raspó satisfactoriamente la antigua superficie mientras dibujaba 2 puntos para los ojos y una línea curva para la sonrisa. Daniel retrocedió, riéndose de su propia infantilidad. El tosco dibujo parecía desentonar con la majestuosa edad del templo. Entonces, los ojos de Tiza parpadearon. Daniel se quedó paralizado, convencido de que estaba alucinando. La simple carita sonriente que había dibujado estaba cambiando. Las líneas de tiza fluyeron como líquido sobre la piedra. Los puntos se alargaron hasta formar almendras. La sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes blancos como la tiza. Y entonces, increíblemente, el rostro le devolvió la sonrisa. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, apareció una grieta en la pared, que comenzaba en el centro de la sonrisa y se extendía hacia afuera en líneas irregulares. La piedra no se rompió. En cambio, pareció plegarse hacia adentro, revelando un torbellino de colores que Daniel nunca había visto antes. Colores que no deberían existir. Imposible, susurró Daniel, mientras su mente científica luchaba por procesar lo que veía. La grieta en la pared del templo palpitaba, emitiendo ondas de energía que hacían vibrar el aire. De lo más profundo llegó un sonido, no exactamente una voz, sino una resonancia que Daniel sintió en los huesos, más que oír con los oídos. Lo llamaba contra todo instinto de supervivencia. Daniel dio un paso al frente. Los colores de la grieta se reflejaron en sus ojos, proyectando extrañas sombras en su rostro. Otro paso, y sintió una ligera atracción, como la marea, que lo impulsaba hacia lo desconocido. Un tercer paso lo habría llevado a la grieta, pero una mano lo agarró del hombro, tirándolo hacia atrás. Daniel tropezó y cayó al suelo musgoso del claro al romperse el hechizo. «Profesor, ¿qué demonios hace?», dijo Marachán, su asistente de investigación, quien lo miraba con una mezcla de preocupación y alarma. Detrás de ella, 2 guías locales observaban con cautela la grieta palpitante en la pared del templo. «Mara», dijo Daniel, poniéndose de pie. «Tú también estás viendo esto, ¿verdad? No estoy alucinando». «Si tú alucinas, todos lo estamos», respondió ella, sin apartar la vista del fenómeno. «¿Qué hiciste?», explicó Daniel sobre el dibujo con tiza mientras Mara desempacaba su equipo. Física de profesión, comenzó inmediatamente a tomar lecturas de la energía que emanaba de la grieta. «Estas lecturas no tienen sentido»,
dijo después de unos minutos. Según esto, la grieta emite radiación en espectros que no deberían existir. Y hay algo más. Una señal. ¿Qué tipo de señal?, preguntó Daniel, dejando paso a su miedo inicial con curiosidad científica. Tiene patrones, es regular, casi como si se comunicara. Uno de los guías habló en su lengua materna, que Mara tradujo. Dice que su gente tiene leyendas sobre este templo. Lo llaman la Puerta de los Antiguos. Según sus historias, conduce al reino donde viven sus dioses. Daniel estaba a punto de responder cuando la grieta pulsó con más fuerza y la extraña resonancia se hizo más intensa. Esta vez parecían más palabras, aunque en un idioma que Daniel no reconocía. Sin embargo, de alguna manera lo entendió. Es una invitación, dijo con voz distante, como si estuviera en trance. ¿Quieren que pasemos? ¿Quién quiere que pasemos?, preguntó Mara, agarrándolo del brazo mientras inconscientemente daba un paso hacia la grieta de nuevo. No lo sé, pero llevaban mucho tiempo esperando. Los guías retrocedían, con el miedo reflejado en sus ojos. Uno de ellos gritó una advertencia que Mara no tradujo, pero Daniel no necesitó que lo hiciera. El significado era claro. Este lugar era peligroso, prohibido. Mientras observaban, algo empezó a emerger de la grieta. Al principio, parecían volutas de humo. Pero al adentrarse en el claro, Daniel se dio cuenta de que eran dedos, larguísimos e increíblemente finos, compuestos por los mismos colores vibrantes que la propia grieta. Los guías se dieron la vuelta y corrieron, desapareciendo en la selva. Mara dio un paso atrás, pero Daniel se mantuvo firme, fascinado por el apéndice alienígena que se acercaba a él. «Profesor, deberíamos irnos», le instó Mara, tirando de su manga. Pero Daniel no podía moverse. Los dedos coloridos estaban a centímetros de su rostro, y sintió un extraño hormigueo donde casi le rozaban la piel. En lugar de miedo, sintió una abrumadora sensación de asombro. «No son hostiles», dijo con absoluta certeza. «Son curiosos, igual que nosotros». Los dedos se detuvieron, flotando ante él. Luego, con movimientos que parecían casi vacilantes, dibujaron una sonrisa en el aire. La misma sonrisa que Daniel había dibujado en la pared. «Me imitan», susurró Daniel. «Intentan comunicarse». Mara había dejado de tirar de él y ahora grababa el encuentro en su teléfono. Su formación científica vencía su miedo. «Esto es imposible», susurró. «Físicamente imposible». Los dedos se retiraron ligeramente y luego señalaron la grieta en lo que era, sin duda, un gesto de invitación. «Creo que quieren que me vaya con ellos», dijo Daniel. «No hablarás en serio», respondió Mara. «No tenemos ni idea de qué hay al otro lado, ni de si alguna vez podrás volver». Daniel se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción. «Mara, este es el descubrimiento del milenio. Una puerta a otro lugar. Tal vez a otra dimensión. Tal vez a otro universo. No podemos simplemente irnos». Antes de que pudiera responder, el teléfono satelital de Daniel, muerto desde hacía días, cobró vida repentinamente en su bolsillo, emitiendo una serie de pitidos rápidos. Al sacarlo, la pantalla se llenó de símbolos móviles que se parecían notablemente a los tallados en las paredes del templo. «Están interactuando con nuestra tecnología», dijo Mara, mientras revisaba sus dispositivos, que se comportaban de forma errática. «¿Cómo es posible?». Los símbolos en la pantalla se estabilizaron, formando un patrón que cambiaba y cambiaba mientras Daniel observaba. Y de alguna manera, imposiblemente, pudo leerlos. «Dicen que han estado esperando a que alguien los encuentre», tradujo. «Creo que han estado atrapados entre realidades durante miles de años. Necesitan nuestra ayuda». ¿Nuestra ayuda? ¿Qué podríamos hacer por los seres capaces de crear grietas interdimensionales? Daniel observó cómo aparecían nuevos símbolos en la pantalla. «Dicen que no son creadores. Son exploradores como nosotros. Encontraron esta puerta hace mucho tiempo, pero no pudieron controlarla. La han estado estudiando, intentando comprenderla. Así que llevan miles de años atrapados aquí. En el templo,
Preguntó Mara, mirando la estructura desmoronada. No exactamente en el templo, sino más bien conectados a él. Existen en un estado diferente al nuestro. Los símbolos en las paredes son sus notas de investigación. Sus intentos de comunicarse con quienquiera que encuentre este lugar. Daniel levantó la vista del teléfono hacia la grieta donde los dedos coloridos aún la llamaban. ¿Creen que juntos podríamos entender cómo funciona la puerta? ¿Y por qué deberíamos confiar en ellos? Daniel lo consideró un momento. No lo sé, pero siento que los conozco de toda la vida. Como si me hubieran estado esperando específicamente a mí. Como en respuesta a sus palabras, la grieta se ensanchó ligeramente y los colores que se arremolinaban en su interior parecieron organizarse, formando imágenes. Daniel vio estrellas, galaxias, nebulosas, pero en configuraciones que no reconoció. Vio paisajes de una belleza imposible con estructuras que desafiaban la física tal como la entendía. Y vio seres, entidades de luz y color que se movían con elegante propósito por estos entornos alienígenas. Nos están mostrando su hogar, susurró. Mara observaba la exhibición con la misma admiración. Es hermoso, admitió. Pero, profesor, esto es una locura. Necesitamos llamar a expertos, instalar el equipo adecuado, documentarlo todo antes de siquiera pensar en contactar. Daniel sabía que tenía razón. El enfoque científico racional sería retirarse, informar de sus hallazgos y regresar con todo el equipo. Pero algo le decía que no tenían ese lujo. La grieta era inestable. Podía presentirlo de alguna manera. Esta podría ser su única oportunidad. Su teléfono satelital volvió a sonar y apareció un nuevo mensaje. La puerta se debilita. Pronto se cerrará. Si quieres entender, debes venir ahora. Daniel le mostró el mensaje a Mara. Tengo que irme, dijo. Por eso me hice científico, para descubrir lo desconocido. No puedo darme la vuelta ahora. Entonces voy contigo, respondió ella con firmeza. No, alguien tiene que quedarse para contarle al mundo lo que pasó si no regreso. Llévate mi investigación. Llévate las grabaciones que has hecho. Asegúrate de que la gente lo sepa. Mara parecía querer discutir, pero la determinación en los ojos de Daniel la detuvo. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de irme? Dame 24 horas si no he vuelto para entonces. No terminó la frase. Ambos sabían lo que significaba. Daniel se acercó a la grieta donde los dedos coloridos aún esperaban. Al extender la mano, se extendieron para encontrarse con él, envolviéndolo suavemente en un gesto que se sintió inconfundiblemente como un apretón de manos. Estoy listo, dijo. Los dedos tiraron suavemente, guiándolo hacia la grieta. Daniel respiró hondo, le dedicó a Mara una última sonrisa y entró. La sensación era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Era como deshacer y rehacer en un instante. Su cuerpo disolviéndose en patrones de luz e información antes de volver a fusionarse. Por un instante eterno, Daniel fue consciente de todo. Cada átomo de su cuerpo, cada pensamiento de su mente, expuesto y examinado por una inteligencia tan vasta que lo hacía sentir como un insecto en comparación. Y entonces volvió a pisar tierra firme, aunque tierra quizá no fuera la palabra adecuada. Bajo sus pies había una superficie que parecía mercurio fluyendo, pero se sentía tan sólida como el hormigón. A su alrededor, el entorno se transformaba constantemente, como si estuviera en el centro de un caleidoscopio. Había otros allí, entidades compuestas de luz y color similares a los dedos que habían penetrado por la grieta. Rodeaban a Daniel, no amenazantes, sino con una curiosidad casi infantil. No podía ver ojos ni rostros, pero de alguna manera sabía que lo observaban atentamente. Hola, dijo Daniel, sin estar seguro de si entendían el lenguaje hablado. En respuesta, las entidades se acercaron y Daniel sintió una suave presión en su mente, no intrusiva, sino interrogativa. Intentaban comunicarse directamente con sus pensamientos. Daniel se relajó, permitiendo el contacto. Inmediatamente, su mente se inundó de imágenes, conceptos y emociones que le resultaban a la vez extraños y extrañamente familiares.
Las entidades eran antiguas, mucho más antiguas que la civilización humana. Alguna vez tuvieron formas físicas, similares a las de los humanos, pero evolucionaron más allá de la necesidad de cuerpos sólidos, convirtiéndose en seres de pura energía y pensamiento. Se llamaban a sí mismos Lumen y habían sido exploradores del cosmos mucho antes de que los humanos dominaran el fuego. En sus viajes, descubrieron la red de grietas, fenómenos naturales que conectaban puntos distantes en el espacio-tiempo e incluso dimensiones diferentes. Estudiaron estas grietas para Iens, aprendiendo a navegarlas hasta que encontraron una diferente a todas las demás. Esta grieta en particular, la que conectaba con el templo en la Tierra, no conducía a otro lugar en el espacio o el tiempo. Conducía a lo que el Lumen llamaba el fundamento, la realidad subyacente de la que surgían todas las demás realidades. Era el código fuente del universo, el lugar donde se escribieron las leyes fundamentales de la física. El Lumen había quedado atrapado allí, incapaz de regresar a través de la grieta sin un catalizador del otro lado, una mente capaz de comprender ambas realidades simultáneamente. Habían construido el templo como un faro, con la esperanza de atraer esa mente. Y ahora, después de miles de años, Daniel había respondido a su llamado. Pero había más. Los Lumen estaban preocupados. Algo le estaba sucediendo a los cimientos, una corrupción que se extendía por el tejido de la realidad misma. Si no se detenía, todas las realidades, incluida la de la Tierra, acabarían colapsando. Los Lumen creían que la creatividad humana, algo que habían perdido en su evolución, podría ser la clave para sanar la corrupción. El simple acto de dibujar una sonrisa, de crear algo donde antes no había existido nada, había resonado con los cimientos de una manera que los Lumen no podían lograr por sí solos. Necesitaban la ayuda de Daniel, no solo para liberarlos de su largo aislamiento, sino para salvar la realidad misma. Al comprender esto, Daniel sintió un miedo abrumador y una euforia a la vez. Se encontraba en el umbral de un conocimiento más allá de la comprensión humana. Con el destino de todo lo que sabía potencialmente en juego, y sin embargo, también había dudas. ¿Cómo podría él, un arqueólogo humano, ayudar a estos seres avanzados? ¿Y si lo estaban manipulando, usando su propia curiosidad en su contra con algún propósito que no podía comprender? Los Lumen percibieron su incertidumbre y respondieron con una oleada de tranquilidad. No querían controlarlo ni usarlo. Creían genuinamente en la cooperación, en la síntesis de su sabiduría ancestral con la creatividad e intuición humanas. Para demostrar su sinceridad, le ofrecieron a Daniel un regalo, el conocimiento. Le mostraron la verdadera historia del universo, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la evolución de innumerables civilizaciones a lo largo del cosmos. Le mostraron los patrones fundamentales que subyacen a toda la existencia. Patrones que los humanos solo habían vislumbrado en sus matemáticas y física teórica más avanzadas. Fue abrumador, como intentar beber de una manguera contra incendios. Daniel sintió que su conciencia se expandía, luchando por contener conceptos nunca pensados para una mente humana. Justo cuando pensó que podría perderse en la inmensidad de todo, el flujo de información se detuvo. Los Lumen le dieron tiempo para procesar, para integrar lo aprendido. Y mientras la mente de Daniel se calmaba, comprendió algo profundo. Los Lumen necesitaban a la humanidad tanto como la humanidad los necesitaba a ellos. Por sí solas, ninguna especie podía resolver la crisis que enfrentaba la Fundación. Juntas, podrían tener una oportunidad. Te ayudaré, dijo Daniel, tanto en voz alta como con sus pensamientos. Dime qué debo hacer. La respuesta fue inmediata y llena de gratitud. Los Lumen lo rodearon, sus colores cambiando a cálidos tonos dorados que transmitían su alivio y esperanza. Le enseñarían a ver la Fundación como ellos, a percibir los patrones de corrupción y a entender cómo contrarrestarlos. Y a cambio, Daniel les enseñaría sobre la creatividad humana, sobre la forma única en que los humanos podían imaginar posibilidades que nunca antes habían existido. Mientras Daniel se preparaba para este intercambio de conocimiento, pensó en Mara,
esperando ansiosamente junto a la grieta de sus colegas que habían rechazado sus teorías del mundo, que ignoraban lo que estaba sucediendo en este remoto templo selvático. Si tenía éxito, ninguno de ellos sabría jamás lo cerca que había estado todo de terminar. Si fracasaba, no quedaría nadie que supiera nada en absoluto. Con ese pensamiento aleccionador, Daniel centró toda su atención en el lumen, listo para comenzar la obra más importante de su vida o de cualquier vida humana anterior. El lumen guió a Daniel hacia las profundidades del reino fundacional, donde el entorno se volvió aún más abstracto y fluido. Allí, lo que parecían vastos flujos de datos fluían por el espacio a su alrededor como ríos de luz, llevando la información fundamental que moldeaba todas las realidades. Esto es hermoso, pensó Daniel, sabiendo que el lumen percibiría su sentimiento. La respuesta llegó como una suave oleada de agradecimiento en su conciencia. El lumen asintió, pero su atención se centró en algo más: manchas oscuras dentro de los flujos, áreas donde la luz se atenuaba o se distorsionaba de forma antinatural. Estas, explicaron, eran la corrupción de la que habían hablado. Para Daniel, la corrupción parecía manchas de aceite en el agua, extendiéndose lenta pero inexorablemente por los prístinos flujos de datos. Dondequiera que la corrupción tocaba, los patrones se distorsionaban, se volvían caóticos. El lumen llevó a Daniel al borde de una de esas áreas corruptas. Allí lo animaron a usar su mente, no solo para observar, sino para interactuar directamente con la fundación. Daniel dudó, abrumado por la responsabilidad. ¿Y si empeoraba las cosas? Pero la confianza del lumen en él era inquebrantable. Creían que la capacidad humana de imaginación, de visualizar cosas que aún no existían, era justo lo que se necesitaba. Respirando profundamente, metafóricamente, Daniel extendió su conciencia hacia la corrupción, intentando comprender su naturaleza. Lo que encontró lo sorprendió. La corrupción no era un ataque ni una invasión externa. Era más bien un error lógico, una paradoja que de alguna manera se había introducido en el sistema y ahora se replicaba. Basándose en su nueva comprensión de los patrones de la fundación, Daniel comenzó a ver cómo se propagaba la corrupción y por qué el lumen no podía contrarrestarla. Sus mentes lógicas y ordenadas solo podían seguir las reglas establecidas de la fundación. Pero la corrupción desafiaba esas reglas. Era una contradicción, una imposibilidad que, sin embargo, existía. Es como un virus, comprendió Daniel. No era un virus biológico, sino conceptual, una contradicción autorreplicante que el sistema no puede resolver. La respuesta de los lumen confirmó su intuición. Habían reconocido la naturaleza del problema, pero carecían de la capacidad de pensar fuera del sistema como lo hacían los humanos por naturaleza. Daniel consideró el problema desde una perspectiva humana. En los sistemas informáticos humanos, los virus se combatían con programas antivirus, software diseñado específicamente para reconocer y neutralizar la amenaza. ¿Podría aplicarse el mismo principio aquí? Intentó explicar el concepto a los lumen, compartiendo imágenes e ideas de la informática humana. Lo captaron rápidamente, su conciencia colectiva rebosaba de una nueva comprensión. Juntos, comenzaron a diseñar lo que Daniel consideraba un antivirus para la realidad misma. Un patrón capaz de reconocer la corrupción y reescribirla según las reglas propias de la fundación. Los lumen aportaron el profundo conocimiento de su funcionamiento. Daniel aportó el salto creativo de imaginar algo inexistente. Mientras trabajaban, Daniel perdió la noción del tiempo. Podrían haber sido horas o días. En ese lugar, tales distinciones parecían insignificantes. La única medida que importaba era su progreso contra la corrupción. Finalmente, estaban listos para probar su creación. Daniel la había visualizado como una esfera brillante de patrones intrincados, una condensación de todo lo que él y el lumen habían aprendido juntos. El lumen guió esta esfera hasta el borde de una zona corrupta y luego la liberó. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la esfera pulsó con luz y comenzó a expandirse, fluyendo hacia la región corrupta donde tocó la oscuridad de la mancha de petróleo. La corrupción pareció dudar, luego retroceder. Los flujos de datos se iluminaron,
Sus patrones volvieron a fluir correctamente. Está funcionando. El pensamiento de Daniel fue jubiloso. La respuesta del lumen fue más mesurada. Sí, el antivirus era efectivo, pero la corrupción era vasta, extendida por toda la fundación. Limpiarla por completo requeriría más poder del que tenían a su disposición. ¿Qué clase de poder?, preguntó Daniel. La respuesta era compleja, pero Daniel comprendió la esencia. Necesitaban amplificar su solución para difundirla por toda la fundación simultáneamente. Y para lograrlo, necesitaban regresar a la realidad física donde se alzaba el templo para usar la propia grieta como medio de transmisión. Era hora de que Daniel volviera a casa, trayendo consigo tanto el lumen como el conocimiento que habían creado juntos. Mientras se preparaban para el viaje de regreso, Daniel sintió una repentina punzada de duda. ¿Y si no encontraba el camino? ¿Y si la grieta se había cerrado? ¿Y si Mara se había ido, creyéndolo perdido para siempre? Los lumen percibieron su preocupación y respondieron con tranquilidad. La grieta permaneció abierta, anclada por la presencia de Mara al otro lado. Lo guiarían de regreso sano y salvo. Con renovada confianza, Daniel permitió que los lumen lo guiaran a través del entorno caleidoscópico de los cimientos de regreso al punto por donde había entrado por primera vez. Mientras viajaban, notó un sutil cambio en los propios lumen. Parecían más sólidos de alguna manera, como si la proximidad a la grieta estuviera haciendo que pasaran de la energía pura a formas más físicas. Cuando llegaron a la grieta, Daniel pudo ver a través de ella como si fuera una ventana. Al otro lado estaba el claro del templo, donde Mara estaba sentada junto a una pequeña fogata, mirando su reloj con ansiedad. Habían pasado casi 24 horas desde su partida. Daniel se volvió hacia el lumen, o mejor dicho, hacia el remolino de colores y luz que los representaba en su percepción. ¿Están listos?, preguntó. Su respuesta fue afirmativa, pero con un matiz de nerviosismo. Hacía miles de años que no existían en la realidad física. No sabían cómo les afectaría la transición. Daniel les ofreció toda la tranquilidad posible. Lo afrontaremos juntos, prometió. Dicho esto, se adentró en la grieta, seguido de cerca por el lumen. Una vez más, Daniel experimentó la extraña sensación de ser deshecho y rehecho. Pero esta vez, le resultó familiar, casi reconfortante. Y entonces se encontró de pie en el claro del templo, con la tierra firme bajo sus pies y el cálido aire de la selva llenándole los pulmones. Tras él, la grieta aún latía con remolinos de colores. La profesora Mara se puso de pie de un salto, con alivio e incredulidad mezclados en su voz. «¿Has vuelto?» Estaba a punto de ir a buscar ayuda. «He vuelto», confirmó Daniel. «Y no estoy solo». Mientras hablaba, la grieta brilló intensamente y el lumen empezó a emerger. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Al atravesar la grieta, cambiaban, su energía se condensaba en formas físicas. Para cuando se materializaron por completo en el claro, aparecieron como humanoides altos y delgados compuestos de una luz tenuemente brillante, semitransparentes, pero innegablemente presentes. Mara los miró con asombro. «¿Son estos los constructores del templo?», confirmó Daniel. «Se hacen llamar el lumen, y tenemos trabajo que hacer». Mara retrocedió un paso involuntariamente cuando el lumen se materializó por completo en el claro. Eran 7, cada uno una figura humanoide compuesta de energía luminiscente que oscilaba entre azules suaves y blancos dorados. No tenían rasgos faciales distintivos. Sin embargo, Daniel podía percibir de alguna manera sus expresiones, una mezcla de asombro, desorientación y propósito. «Está bien», le aseguró Daniel a Mara, quien aferraba su teléfono satelital como un salvavidas. «Son amigos. Necesitan nuestra ayuda, y nosotros necesitamos la suya». «¿Qué te pasó ahí dentro?», preguntó Mara, con su curiosidad científica superando el miedo. «Estuviste ausente casi 24 horas». Daniel sonrió, pasándose una mano por el pelo despeinado. «Lo he visto todo, Mara, el origen del universo, los patrones fundamentales de la realidad misma. Y he aprendido que todo está en peligro». Mientras Mara procesaba esto,
Uno de los lúmenes dio un paso al frente. Aunque no tenían boca, una voz emanó de la figura brillante. Una voz que sonaba como múltiples tonos armonizando. Agradecemos su ayuda, dijo Daniel Ayes, el lumen. Y le agradecemos, Mara-chan, por mantener la estabilidad de la grieta durante nuestra ausencia. Mara parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabe mi nombre? Lo percibimos en los pensamientos de Daniel, explicó el lumen. Le pedimos disculpas si esto le causa incomodidad. Aún nos estamos adaptando a las limitaciones de la forma física. Daniel le explicó rápidamente a Mara lo que había aprendido sobre el lumen y la corrupción que amenazaba los cimientos de la realidad. Mientras hablaba, los seres luminosos se movían por el claro, examinando su entorno con evidente fascinación. Tocaban árboles, rocas y plantas con suave curiosidad, dejando tenues rastros de luz dondequiera que pasaban sus dedos. Es increíble, dijo Mara cuando Daniel terminó su explicación. Pero si lo que dices es cierto, si la realidad misma está en peligro, ¿no deberíamos contactar a las autoridades? Pedir más ayuda. Daniel negó con la cabeza. No hay tiempo. ¿Y quién nos creería? Además, no necesitamos un ejército ni agencias gubernamentales. Lo que necesitamos está aquí, ahora mismo. Señaló el muro del templo donde aún sonreía la sonrisa de Tisa. La grieta palpitaba en su centro. La grieta es nuestro conducto hacia los cimientos. Con el conocimiento del lumen y nuestra creatividad humana, podemos generar un programa anticorrupción y difundirlo a través de la grieta, sanando los cimientos antes de que el daño sea irreversible. ¿Y cómo lo hacemos exactamente?, preguntó Mara, imponiéndose su pragmatismo. El lumen que había hablado antes se acercó de nuevo. Debemos crear un patrón de resonancia que pueda transmitirse a través de la grieta. En sus términos, podrían pensarlo como una canción o una ecuación matemática compleja que pueda reescribir las secciones corruptas de los cimientos. Una canción, el escepticismo de Mara era evidente. No literalmente, aclaró Daniel, pero tampoco del todo metafórico. Los cimientos responden a patrones matemáticos, energéticos y conceptuales. Lo que necesitamos crear es un metapatrón que pueda reconocer la corrupción y corregirla. Otro lumen se unió a la conversación. En nuestra forma original, carecemos de la capacidad de generar el patrón necesario. Nuestras mentes siguen la lógica de los cimientos demasiado de cerca. No podemos pensar fuera de sus parámetros. Pero humanos, el lumen se giró hacia Daniel y Mara. Los humanos sueñan. Imaginan. Crean lo que aún no existe. Esta capacidad es incalculablemente valiosa. Daniel asintió. Por eso mi dibujo con tiza abrió la grieta. Un simple acto de creatividad resonó con los cimientos de una manera que el lumen no podría lograr por sí solo. Los ojos de Mara se abrieron de par en par al comprender. Así que necesitamos crear algo más complejo que una cara sonriente. Algo que pueda contrarrestar esta corrupción. Exactamente, confirmó Daniel. El lumen se acercó, formando un círculo flexible alrededor de Daniel y Mara. Debemos comenzar de inmediato. La corrupción se extiende incluso ahora y sus efectos pronto se harán evidentes en su realidad. Puede que ya haya anomalías, cosas que desafían las leyes normales de la física o la probabilidad. Como si estuviera en Q, el teléfono satelital de Mara emitió una serie de tonos extraños, y la pantalla mostró símbolos que cambiaban rápidamente, similares a los de las paredes del templo. ¿Así?, preguntó, sosteniendo el dispositivo. Sí, respondió el lumen. La corrupción está afectando primero a los sistemas electrónicos, ya que operan con patrones muy similares a la estructura de la base. Pronto comenzará a afectar a la materia misma. Daniel sintió una creciente urgencia en su interior. ¿Qué debemos hacer? El lumen los guió hasta la entrada del templo, donde la grieta aún latía con colores vibrantes. Compartiremos con ustedes el conocimiento de los verdaderos patrones de la base. Uno de ellos explicó. Debes crear un contrapatrón que pueda reconocer y corregir la corrupción. ¿Crear cómo?, preguntó Mara. ¿Deberíamos escribir ecuaciones? Construir un dispositivo. El método debe ser exclusivamente humano.
Otro lumen respondió. El poder de la creatividad humana reside en su diversidad e imprevisibilidad. Debes encontrar tu propio camino. Daniel pensó un momento y luego se volvió hacia Mara. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Algo que pueda ayudarnos a crear patrones complejos? Mara rebuscó en su mochila. Tengo mi portátil, algo de equipo científico básico. El cargador solar debería darnos suficiente energía para unas horas. Eso podría funcionar, dijo Daniel. Si podemos programar un patrón basándonos en el conocimiento del lumen, tal vez podamos transmitirlo a través de la grieta usando tu portátil como conducto. El lumen más cercano a Daniel parpadeó levemente. Un gesto que de alguna manera reconoció indicaba acuerdo. Podemos interactuar con tu tecnología, pero el patrón en sí debe provenir de mentes humanas. Dijeron que trabajaran de inmediato. Los lumen rodearon a Daniel y Mara, compartiendo su conocimiento de los patrones de la Fundación mediante una forma de comunicación mental directa. Al principio fue abrumador, conceptos que ningún ser humano había contemplado jamás inundaron su conciencia. Pero gradualmente, con la guía de lumen, empezaron a comprender. Mara, con su formación en física, captó los aspectos matemáticos más rápidamente. Trabajó frenéticamente en su computadora portátil creando algoritmos que pudieran representar los patrones complejos que compartían los lúmenes. Daniel, basándose en su formación arqueológica, reconoció elementos estructurales más grandes. La forma en que los patrones se relacionaban entre sí, formando una especie de lenguaje universal. Pasaron las horas mientras trabajaban. La jungla a su alrededor se oscureció, pero la luz proporcionó una suave iluminación. De vez en cuando, notarían fenómenos extraños, momentos en los que la gravedad parecía invertirse brevemente o cuando los sonidos resonaban antes de que se emitieran. La corrupción comenzaba a afectar su realidad. No es suficiente, dijo finalmente Mara, mirando su pantalla con frustración. Hemos creado una representación perfecta de los patrones de la Fundación, pero no sabemos cómo hacerla lo suficientemente adaptable para contrarrestar la corrupción. Es demasiado rígido, demasiado predecible. Daniel caminaba por el claro pensando, nos estamos perdiendo algo. De Lumen dijo, la creatividad humana es la clave, pero estamos tratando de ser demasiado lógicos, demasiado estructurados. Se detuvo de repente, sorprendido por una comprensión. Eso es todo. Nos acercamos a esto como científicos que intentan crear la ecuación perfecta. Pero lo que necesitamos es arte. Mara levantó la vista de su computadora portátil. ¿Arte? Sí, arte, música, poesía. Todos crean patrones que siguen reglas pero también las rompen de maneras inesperadas. Contienen lógica pero la trascienden. Eso es lo que está haciendo la corrupción. Es romper las reglas de la realidad. Para contrarrestarlo, necesitamos romper las reglas de una manera diferente, constructiva. Los lúmenes se iluminan indicando emoción. Sí. Uno de ellos dijo, esta idea resuena con lo que hemos observado de la cultura humana. Sus mayores logros combinan estructura y espontaneidad, orden, caos y equilibrio. Daniel se volvió hacia Mara. ¿Qué pasa si utilizamos sus algoritmos como base, pero luego introducimos variaciones basadas en patrones artísticos? Música, artes visuales, literatura, todos contienen elementos matemáticos, pero añaden intuición y emoción humanas. Mara consideró esto. Podría funcionar. Podríamos utilizar patrones fractales de la naturaleza, proporciones áureas del arte, estructuras rítmicas de la música. Podríamos crear un metaalgoritmo que incorpore todos estos. Trabajaron con energía renovada, combinando el código preciso de Mara con elementos extraídos de la creatividad humana a lo largo de la historia. Los Lumen contribuyeron con su conocimiento de la Fundación, ayudando a garantizar que su creación fuera compatible con su estructura fundamental y al mismo tiempo introduciendo los elementos impredecibles necesarios para contrarrestar la corrupción. Cuando amaneció sobre la jungla, estaban listos. El portátil de Mara ahora contenía lo que parecía una presentación multimedia, en parte código informático, en parte arte visual y en parte composición musical.
Era hermoso en su complejidad, una sinfonía de creatividad humana informada por el conocimiento cósmico. Ahora tenemos que transmitirlo a través de la grieta, dijo Daniel, mirando la puerta palpitante en el muro del templo. Uno de los lúmenes se acercó al portátil. Le ayudaremos a conectarse con la fundación. Cuando comience la transmisión, la corrupción resistirá. Puede manifestarse físicamente en tu realidad. Debes estar preparado. Daniel y Mara intercambian miradas decididas. Estamos listos, dijo Daniel. El lumen colocó manos luminosas sobre la computadora portátil, creando un puente entre la tecnología y la grieta. Mara respiró hondo y presionó el comando de ejecución. El efecto fue inmediato y dramático. La grieta se expandió, los colores arremolinados se intensificaron hasta iluminar todo el claro con su luz intempestiva. La pantalla del portátil mostraba geometrías imposibles cuando el programa comenzó a ejecutarse, enviando su patrón a través de la conexión del lumen hasta la propia base. Por un momento, todo pareció funcionar sin problemas. Entonces el aire a su alrededor empezó a distorsionarse. Los objetos en el claro, rocas, plantas, su equipo, comenzaron a deformarse y retorcerse como si se vieran a través de un espejo de feria. La corrupción estaba contraatacando. Manténganse firmes, gritó Daniel por encima de un aullido de viento creciente que parecía venir de la nada. Está funcionando. El lumen había formado un círculo protector alrededor de ellos y del portátil, sus formas brillantes luchando contra las crecientes distorsiones. El patrón está llegando a los cimientos, dijo uno de ellos. La corrupción está reaccionando a la defensiva. Las distorsiones empeoraron. Daniel sintió como si su propio cuerpo estuviera siendo arrastrado en múltiples direcciones a la vez. Mara agarró la computadora portátil con fuerza, sus nudillos blancos por el esfuerzo mientras luchaba por mantener el programa en funcionamiento. ¿Algo está mal?, jadeó. La transmisión se está debilitando. La corrupción se está adaptando a nuestro patrón. Uno de los lumen, cuya luz se había atenuado con la tensión, habló con urgencia. El patrón necesita un punto focal, un creador principal que lo guíe. Uno de ustedes debe ingresar a la grieta y dirigir el patrón personalmente. Daniel no dudó. Yo diré, profesor, no. Protestó Mara. No sabemos qué le sucederá allí, especialmente con la corrupción luchando. No hay elección, respondió Daniel. Yo he estado allí, entiendo a lo que nos enfrentamos. El lumen más cercano a Daniel puso una mano en su hombro. Es peligroso, pero no estará solo. Te acompañaré. Antes de que Mara pudiera discutir más, Daniel agarró la computadora portátil y se acercó a la grieta. No dejes que la grieta se cierre hasta que terminemos. Colores arremolinados, la luz a su lado. La sensación familiar de ser deshecho y rehecho lo invadió. Pero esta vez fue doloroso, caótico. La corrupción estaba afectando la transición misma. Cuando la conciencia de Daniel se estabilizó, se encontró en una base que apenas era reconocible de su visita anterior. Los hermosos flujos de datos ahora estaban retorcidos y oscuros. La corrupción se había extendido mucho más en lo que parecía ser solo nuestro. Se acelera exponencialmente, explicó el lumen. Su forma es aún más etérea aquí que en la realidad física. Debemos actuar rápidamente. Daniel abrió la computadora portátil, que de alguna manera había hecho la transición intacta. El programa todavía estaba en marcha, pero sus efectos estaban localizados, creando una pequeña burbuja de orden en el caos circundante. Necesitamos amplificarlo, dijo Daniel, difundido por toda la fundación. La luz lo guió a lo que parecía ser un punto de nexo donde convergían múltiples flujos de datos. Este es un nodo primario de la fundación. Desde aquí, los patrones pueden propagarse por todo el sistema. Daniel colocó la computadora portátil en el centro del nexo. El patrón del programa comenzó a fluir hacia afuera, siguiendo los flujos de datos, pero la corrupción respondió inmediatamente, enviando zarcillos de oscuridad para interceptar y neutralizar el patrón de curación. No está funcionando lo suficientemente rápido, observó Daniel con ansiedad.
La corrupción está bloqueando las vías de transmisión. La luz del lumen pulsa con concentración. El patrón es correcto, pero su propagación es demasiado mecánica, demasiado predecible. La corrupción anticipates its movements. Daniel talked desperately. What was missing? What element of human creativity hadn't they incorporated? Tenit come to him. Emotion, said. Our pattern structure, logic, even artistic elements, but it lacks emotional resonance. The lumens form bright and with understanding. Yes, in our studies of humanity, we observe that your greatest creative achievements are not just intellectually complex but emotionally powerful. They move other humans in ways that transcend rational analysis. But how do we add emotion to a computer program? Daniel se preguntó en voz alta. La respuesta le llegó. Mientras hacía la pregunta, no lo hacemos. Lo agregamos directamente. Antes de que el lumen pudiera responder, Daniel colocó sus manos en la computadora portátil y cerró los ojos. Se concentró en todo lo que había experimentado desde que encontró el templo. La maravilla del descubrimiento, el miedo a lo desconocido, la alegría de comprender, la determinación de salvar no solo su mundo sino toda la realidad. Pensó en Mara esperando ansiosamente junto a la grieta, en sus colegas que habían descartado sus teorías, en todas las personas en la Tierra que seguían con sus vidas. Sin darse cuenta de lo cerca que todo estaba de terminar, vertió todas estas emociones en su conexión con el efecto fue inmediato y dramático. El patrón del programa surgió con nueva vitalidad, extendiéndose a través de los flujos de datos más rápido de lo que la corrupción podía responder. Donde el patrón cargado emocionalmente tocó la corrupción, la oscuridad no solo se retiró, sino que se transformó, reintegrándose con los patrones saludables de la base. Brillantemente de emoción. Sí, la emoción infundida. El patrón no es solo luchar contra la corrupción, sino curarla, reescribir la paradoja en su núcleo. Mientras observaban, los cimientos comenzaron a restaurarse. Los flujos de datos se iluminaron, fluyendo en sus patrones adecuados una vez más. La corrupción siguió retrocediendo, incapaz de resistir el antivirus cargado de emociones que Daniel había creado. Pero hubo un costo. Daniel podía sentir que su propia conciencia empezaba a deshilacharse. Mantener una conexión emocional tan intensa con el patrón lo estaba agotando rápidamente. No puedo aguantar esto mucho más, jadeó, su visión comenzó a nublarse. La luz se acercó y su luz envolvió a Daniel con apoyo. Ya has hecho suficiente. El patrón ha alcanzado una propagación crítica. Continuará propagándose por sí solo ahora. Debemos regresar antes de que la conexión se vuelva inestable. Con la ayuda de Lumen, Daniel se desconectó de la computadora portátil, que continuó ejecutando el programa de forma independiente. El punto Nexus era ahora una brillante fuente de luz, disparando patrones curativos por toda la base. Es hermoso, murmuró Daniel, mientras sus fuerzas se desvanecían. Sí, estuvo de acuerdo el Lumen. Y continuará. Has salvado no solo tu realidad, sino todas las realidades. La base sanará completamente con el tiempo. Con eso, el Lumen guió a Daniel de regreso a la grieta, que apareció como una puerta reluciente en el entorno abstracto de la fundación. A medida que se acercaban, Daniel pudo ver el claro del templo donde Mara y los otros Lumen esperaban ansiosamente. Casi allí, el Lumen animó, apoyando a Daniel mientras sus pasos vacilaban. Pasaron juntos por la grieta, la transición fue mucho más suave. Now that the corruption was receding, Daniel stumbled as his feet touched the solid ground of the clearing, falling to his knees. Mara rushed to his side. Professor, are you all right? Daniel managed a weak smile. Better than all right. We did it, Mara. The foundation is healing around them. The distortions in reality were already subsiding. They are cleared. Objects returned to their proper shapes, and the howling wind died away to a gentle breeze rustling through the jungle canopy. The Lumen who had accompanied Daniel se reunió con sus compañeros, su luz colectiva palpitando con lo que Daniel reconoció como alegría. Daniel Hayes lo ha conseguido.
Anunció que se está neutralizando la corrupción en toda la fundación. Todas las realidades están a salvo. Mara ayudó a Daniel a ponerse de pie, su rostro mostraba tanto alivio como asombro. Así que se acabó. Guardamos todo. Daniel asintió, apoyándose en ella en busca de apoyo. Sí, aunque no creo que nadie lo sepa jamás excepto nosotros. La luz se reunió a su alrededor, su luz ahora estable y brillante. Tenemos una deuda con usted que no se puede pagar. Su portavoz dijo, durante miles de años, estudiamos la base, tratando de comprender sus patrones. Pero fue la creatividad humana, tu voluntad de imaginar lo que no existe, de sentir profundamente mientras piensas con claridad, lo que proporcionó la solución que nunca podríamos haber encontrado por nuestra cuenta. ¿Qué harás ahora?, preguntó Daniel. ¿Volverás a la fundación? Los lúmenes parecieron conferenciar entre ellos por un momento antes de responder. Algunos de nosotros permaneceremos en la fundación para monitorear su curación y asegurarnos de que la corrupción no regrese. Pero otros desean explorar su realidad, aprender más sobre la humanidad y la fuerza creativa que ejercen con tanta naturalidad. Eres bienvenido a quedarte, dijo Daniel sin dudarlo. Hay mucho que podríamos aprender unos de otros y mucho que podríamos enseñar al mundo, agregó Mara. Si la gente supiera sobre Lumen, sobre la fundación, todo cambiaría. Sería un honor para nosotros compartir nuestro conocimiento con la humanidad, pero sugerimos un enfoque gradual. La verdadera naturaleza de la realidad. Con el tiempo, la humanidad estará lista para aceptar plenamente lo que hemos aprendido. Y mientras tanto, dijo Mara con una sonrisa, piense en las oportunidades de investigación. Profesor Hayes, necesitará una subvención mayor. Daniel se rió, sintiendo que la tensión de los últimos días finalmente se liberaba. De alguna manera, no creo que la financiación sea un problema una vez que demostremos aunque sea una fracción de lo que el lumen puede mostrarnos. Mientras hablaban, la grieta en el muro del templo comenzó a cambiar. Los colores arremolinados se estabilizaron, formando una puerta más controlada entre las realidades. La tosca sonrisa de tiza que había iniciado todo era ahora una característica permanente de la piedra, y sus ojos parecían brillar con conocimiento secreto. Hemos estabilizado la conexión, explicó uno de los lumen. Ahora se puede abrir y cerrar de forma segura, lo que permite viajar entre su mundo y la base cuando sea necesario. Daniel se acercó a la grieta transformada y la estudió con interés profesional. El templo ahora tiene sentido. No fue solo un faro. Era un laboratorio. Los símbolos antiguos no son textos religiosos. Sus notas de investigación sobre la fundación. Correcto. El lumen confirmó. Aquellos que construyeron este templo fueron los primeros humanos en establecer contacto con nosotros. Carecían de su comprensión científica moderna, pero poseían una poderosa creatividad intuitiva. Juntos avanzamos mucho en el estudio de la fundación hasta que un desastre natural los obligó a abandonar este lugar. Mara se unió a Daniel por la grieta. Entonces, la cooperación humana-Lumin tiene un precedente. Eso es alentador. Mientras la jungla que los rodeaba se iluminaba con el sol naciente, Daniel sintió una profunda sensación de optimismo. Lo que había comenzado como una expedición arqueológica solitaria se había transformado en algo mucho mayor. El comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y la salvación de la realidad misma. La luz se reunió alrededor de Daniel y Mara, y su luz armonizó en un suave resplandor dorado que llenó el claro de calidez. Esto no es un final, afirmó el portavoz de Lumen, sino un comienzo. Juntos exploraremos posibilidades que ninguna de nuestras especies podría imaginar por sí sola. Daniel miró la simple sonrisa de tiza que había iniciado todo. Un pequeño acto de creatividad humana que se había extendido por el cosmos, salvando toda la realidad. Extendió la mano y tocó la piedra de donde la había dibujado. Sintiendo la conexión con algo vasto y maravilloso más allá de lo humano. Comprensión. Todo por una sonrisa, dijo suavemente. Las expresiones más simples a menudo contienen el mayor poder, respondió el lumen. Eso es algo que hemos aprendido de la humanidad. En los días siguientes,
Daniel y Mara trabajaron con Lumen para establecer una base de investigación permanente en el templo. Se pusieron en contacto con su universidad con un relato cuidadosamente editado de sus descubrimientos, que revelaba lo suficiente como para asegurar financiación de emergencia, pero ocultaba toda la verdad hasta que el mundo estuviera preparado. Los Lumen que optaron por permanecer en la realidad física comenzaron a adaptarse a sus nuevas formas, desarrollando apariencias y personalidades más distintas a medida que exploraban la cultura y la sociedad humanas. Demostraron ser entusiastas estudiantes de la humanidad, fascinados por todo, desde la música y el arte hasta la comida y la moda. A cambio, compartieron conocimientos que harían avanzar la ciencia humana décadas, si no siglos. Nuevas fuentes de energía, avances médicos y una comprensión más profunda de la física y las matemáticas surgieron de la colaboración entre los humanos y Lumen. La brecha se mantuvo estable, una puerta entre mundos que abrió nuevas fronteras de exploración. Poco a poco se fue introduciendo la verdad a científicos cuidadosamente seleccionados. Cada uno elegido por su apertura de mente e integridad ética. Surgió un nuevo campo de estudio. Física básica dedicada a comprender la realidad subyacente de la que surgieron todas las demás. En cuanto a Daniel, se encontró en el papel de embajador entre la humanidad y el Lumen. Su simple acto de dibujar una sonrisa había cambiado todo, no solo para él, sino para toda la existencia. A veces, en momentos de tranquilidad, regresaba a la pared del templo y miraba la sonrisa ahora permanente incrustada en la piedra. Parecía sonreírle con complicidad, como si estuviera compartiendo una broma cósmica. ¿Quién lo hubiera pensado? Se decía a sí mismo que la clave para salvar la realidad era algo tan humano como una sonrisa. Y en algún lugar de la inmensidad de los cimientos, donde los patrones de todos los mundos posibles fluían en armonía una vez más, esa sonrisa tuvo eco en el tejido mismo de la existencia misma. Un símbolo del poder único de la creatividad humana y de las infinitas posibilidades que surgen cuando diferentes formas de conciencia trabajan juntas. En los años siguientes, la humanidad comenzó una transformación gradual pero profunda. La presencia de la luz y el conocimiento de la fundación no provocaron miedo ni conflicto como algunos se habían preocupado. En cambio, provocó un renacimiento de la creatividad y la cooperación en todo el mundo. Personas que habían estado divididas por la política, la religión y la nacionalidad encontraron puntos en común frente a las revelaciones cósmicas. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron a medida que las mentes humanas luchaban con nuevos conceptos y posibilidades. La comprensión de que toda la realidad surgió de la misma base fomentó un sentido de conexión no solo entre los humanos sino entre la humanidad y el universo mismo. Daniel reflexionaba a menudo sobre cómo todo comenzó con un simple dibujo con tiza en la pared de un antiguo templo. El más humano de los gestos, una sonrisa, había abierto la puerta a la mayor aventura de la historia de la humanidad. A veces se lo decía a los estudiantes que ahora acuden en masa a sus conferencias. Los descubrimientos más profundos no provienen de ecuaciones complejas o tecnología avanzada, sino de las expresiones más simples de lo que nos hace humanos. Nunca subestimes el poder de la creatividad, de la imaginación, de la emoción. Estas no son debilidades ni distracciones del pensamiento racional. Son nuestras mayores fortalezas, los regalos únicos que aportamos al cosmos. Los Lumen, ahora integrados en la sociedad humana manteniendo su naturaleza distintiva, asentirían con la cabeza. Habían evolucionado sobre Yan para convertirse en seres de pura raza, pensamiento y energía. Pero al hacerlo, habían perdido algo esencial, algo que ahora estaban reaprendiendo de sus compañeros humanos. Y cuando se le preguntaba cuál era la lección más importante que los humanos podían aprender de Lumen, Daniel siempre daba la misma respuesta. Que no estamos solos en nuestra curiosidad, en nuestro deseo de comprender el universo. Que diferentes formas de conciencia con diferentes fortalezas y perspectivas pueden lograr juntas lo que ninguna podría lograr por sí sola. Y esa realidad misma responde a cómo la percibimos e interactuamos con ella. Así que elige abordarlo con asombro, con creatividad y sí, con una sonrisa. Una tarde,
Cuando el crepúsculo caía sobre el templo, 5 años después de esa fatídica expedición, Daniel se paró frente a la grieta con uno de los lumen originales que lo habían acompañado hasta los cimientos. Se habían hecho amigos íntimos y cada uno aprendía la perspectiva de la realidad del otro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó el lumen, abriendo la grieta. Cambiando el curso de la historia humana. Daniel consideró la pregunta seriamente. Ha habido desafíos, admitió. El cambio nunca es fácil, especialmente a esta escala. Pero no me arrepiento. ¿Cómo podría? Salvamos la realidad en sí mismo, y en el proceso, hemos abierto infinitas nuevas posibilidades para ambas especies. Parece que vale cualquier precio que hayamos tenido que pagar. La luz del lumen pulsaba en lo que Daniel había llegado a reconocer como una risa. Una respuesta muy humana. Siempre sopesando los beneficios frente a los costos. Siempre mirando hacia el futuro. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Daniel. ¿Te arrepientes de haber hecho contacto con nosotros, humanos emocionales volátiles? Nunca, respondió el lumen sin dudarlo. En todas nuestras vidas, nunca hemos encontrado algo tan fascinante, tan inesperado, tan creativamente caótico como la humanidad. Eres un espejo en el que nos vemos. Un nuevo desafío a nuestras suposiciones más fundamentales, una fuente de descubrimientos interminables. Juntos, miraron ahora el establo de la grieta, una puerta controlada entre mundos que alguna vez estuvieron separados pero que ahora estaban conectados para siempre. Todo empezó con una sonrisa, dijo Daniel en voz baja. Y sigue con la amistad, añadió el lumen. Al caer la noche, aparecieron estrellas sobre el templo y su luz llegó a la tierra después de viajes de millones de años a través del vacío. Pero Daniel sabía ahora que el universo no era un vacío. Fue un vasto red interconectada de realidades, todas surgiendo de la misma base, todas parte de la misma historia cósmica. Una historia que continuaría desarrollándose de maneras que ni los humanos ni Lumen podrían predecir, pero que explorarían juntos con curiosidad, creatividad y coraje. Daniel extendió la mano y trazó una vez más el contorno de la sonrisa en la pared del templo. Sintiendo la suave piedra bajo sus dedos, la sonrisa que había abierto una brecha entre mundos, el simple gesto humano que había salvado la realidad misma. Le devolvió la sonrisa como siempre lo haría. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.